SOS. En tus ojos guardas una tristeza milenaria, como si todas las estrellas se apagaran de repente y una noche eterna amenazara el alba. Esa es la voz de el poeta y escritor Benjamín Josué Méndez Álvarez. Y hoy en un día maravilloso, un día lluvioso, nos encontramos rumbo al municipio de Usiacurí y vamos a celebrar el natalicio del poeta Julio Flores dentro del marco de Flores junto al mar en su 21 edición. Y bueno, le damos la bienvenida a Benjamín. Cuéntanos un poco cómo va la vida de este escritor del Caribe colombiano. Bueno, Samara, la verdad que me siento muy contento y me siento muy agradecido con Naranja Cultural, también con Isidra de la Vega Laforie en esta 21ª versión del Festival Internacional de Poesía Flores junto al mar. Como tú decías, entusiasmado porque vamos directo a Usiacurí, este maravilloso municipio donde vivió gran parte de su vida el insigne poeta Julio Flores. Es interesante saber que Julio Flores no es de la costa, pero se convirtió en un costeño por adopción. Él llegó al municipio de Usiacurí en busca de las aguas termales para curarse de una enfermedad que él tenía y llegó para quedarse y para escribir sus versos más sentidos, más fuertes y más oscuros en este fantástico municipio que todavía conserva esas aguas termales y que su casa se ha convertido en una casa museo y él está sepultado allí en su casa, como todo gran poeta, como todo gran bardo, eh, está allí y sus versos no han muerto, él se eternizó a través de sus versos. Benjamín, y él se debe sentir hoy contento, a pesar de que el día está lluvioso, debe sentirse contento porque precisamente vamos a su casa, donde él reposan sus restos, pero su alma debe estar merodeándonos, escuchándolos desde el viernes que comenzó, se inició el viernes 18 de mayo, que inició este excelente evento, Flores junto al mar. Y bueno, vamos a hablar particularmente de un poeta que nos le ha regalado a este festival tan maravilloso su voz a través de la lectura de poemas de Julio Flores, pero también de sus creaciones. Vamos a hablar de ti, Benjamin. Háblame un poco de tu trabajo. ¿Qué hay por ahí de Benjamin? Bueno, Samara y estimados oyentes de Naranja Cultural, mi primer poemario se tituló Sin volver, los versos de Josué, y mi editor siempre decía que en ese poemario mi poesía era la poesía de todas las cosas, y Fabiola Acosta, directora de Casa de Hierro, decía también de mi poemario que en este libro Sin volver, los versos de Josué, la poesía puede más que el dolor. Y es cierto, yo había tenido una pérdida de una hermana que había fallecido y la primera parte de este libro son poemas dedicados a mi hermana. Y luego hablo del conflicto armado en Colombia y luego hablo de mi situación cuando me tocó irme refugiado al Ecuador en los tiempos de el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y allí en Ecuador vi con más fuerza la situación tan terrible que vivía Colombia y seguí escribiendo con más fuerza, y de ahí surge este poemario Sin volver, los versos de José. Ahora terminé mi segundo poemario que se titula Al filo del silencio. En este poemario vuelvo a los temas que son leitmotiv para todos los poetas. Hablo de la vida, hablo de la muerte, hablo de la vida después de la muerte, pero también hablo del hambre, de la miseria, del abandono, del amor y también del desamor. Yo este poemario lo terminé de escribir durante la pandemia y justo durante esa época oscura para toda la humanidad perdí a mi padre, perdí a mi madre, a un hermano, a una hermana, a una tía, a una prima. La familia prácticamente quedó arrasada por la pandemia y la poesía me salvó. Seguí escribiendo, volví nuevamente a escribir y de ahí salen unos versos fuertes, unos versos contundentes, pero a la vez maravillosos, porque yo pienso que lo hermoso de la poesía es que tú puedes escribir desde el dolor, pero no te puedes quedar en el dolor. Entonces surgen los versos
también llenos de inquietudes, también llenos de pensamientos y de preguntas que uno se le hace a la vida y al universo y a Dios, si hay vida después de la muerte, si vamos a regresar, si vamos a reencarnar. Y bueno, algo que también desde hace mucho tiempo me venía rondando en la cabeza era el conflicto palestino, y la gran poeta colombiana Meira del Mar tiene un texto que se titula Elegía a Leila Khaled. En este texto ella habla de esta héroe palestina, quien desde los 14 años tuvo que huir de esos territorios palestinos con su familia, se instaló en el Líbano y llevó una vida azarosa en lo que tiene que ver con la lucha armada a favor del pueblo palestino. Inspirado en este texto de Meira del Mar, escribí una poesía que tiene precisamente un epígrafe de Meira del Mar y dice así: te levantas de repente entre la penumbra del tiempo, iracunda y terrible, Leila Khaled. Te recuerdo, Leila, la patria continúa en lucha. No son piedras ni balines, sino terribles misiles. El muro de los lamentos sigue allí, solo para los hijos de David. Los pueblos del mundo se llenan de culpas, pero no piden perdón. Tal vez necesiten más infantes sin vida en las playas palestinas. Entonces, si uno como artista, si uno como poeta, no es sensible al dolor ajeno. Alguien me decía una vez que por qué el presidente de Colombia, Petro, se metía en el conflicto de Israel con Palestina y cortaba relaciones con Israel, que por qué se metía en algo que no le corresponde. Y dijo, no, es que la humanidad nos corresponde a todos, la humanidad nos compete a todos, estemos en Palestina, estemos en Ucrania, estemos en China, donde estemos somos la raza humana y somos una sola. Y si nosotros nos volvemos indiferentes ante el dolor de alguien porque tenga otro color de piel o porque ese alguien no profese la misma religión o tenga otras ideas políticas, estamos totalmente equivocados. Los seres humanos y sobre todo los artistas con nuestra sensibilidad debemos utilizar el arte como una herramienta para que la gente despierte y se den cuenta de todas las atrocidades que están cometiendo en nombre de la democracia y en nombre de la libertad. Benji, esas palabras que pueden fracturar el sentir de las personas, pero también que llegan a una roca y no sienten nada. Me parece hermoso la sensibilidad que brota de ti. Lógicamente que pues está llena de tantas situaciones difíciles que has tenido que vivir personales, pero también a nivel global, como tú lo decías ahora, nos compete a todos la vida, a todos, y estos gobiernos lo que han hecho es fractalizarnos, individualizarnos, para que sintamos que a mí no me importa lo que le está pasando al otro que está ahí. Y qué lindo que la poesía, el arte en general, sirve no solamente de catarsis, sino como de que sea esa bala, si se pudiera decir, para que llegue al corazón y se instale ahí y logre sacudir a esos seres que la escuchan, ¿no? ¿Cómo te ha parecido esta experiencia que has vivido durante este marco de este evento y los poemas que has podido leer pues de este gran poeta que fue Julio Flores? Bueno, como te decía, detrás de micrófonos, extra micrófonos, para mí siempre el Flores junto al mar es una experiencia maravillosa y cada año tiene una magia distinta. Muchos poetas hemos sido invitados en diversas ocasiones, pero siempre viene alguien nuevo, con nuevos textos, con nuevos universos, con nuevos mundos que compartir con nosotros. Este año tenemos la poesía de Grecia, la poesía de Puerto Rico, de Venezuela, de gente que viene de diferentes lugares de Colombia, pero lo más importante es encontrarnos y ver que no es en vano trabajar con la poesía, no es en vano lanzar un grito como dice Isidra en su evento Grito de Mujer también en Puerto Colombia, que es un evento que se realiza en más de 50 países del mundo
Y sí, si nos toca gritar para que la gente despierte, gritamos. Si nos toca llorar para que nos vean llorar, lloramos. Y si nos toca reírnos de una realidad cruda, nos toca reírnos. Pero nos toca, como decía el payaso, que ríe para no llorar. Hay muchas tragedias, hay muchas cosas terribles que están pasando, no solamente en nuestro país, sino a nivel global, y no podemos ser indiferentes. Cuando yo vivía en Quito, Ecuador, muchos colombianos me decían, ¿por qué hablas mal de nuestro país? Yo decía, no, yo no hablo mal de mi país. Yo soy aterrizado. Yo no vivo en una fantasía ni en un cuento de hadas con un final feliz que no existe. Por eso escribí cuando vi un cartel donde estaba Ingrid Betancourt encadenada en una selva y ese cartel gigante en la capital del Ecuador, en Quito, con Ingrid Betancourt disminuida. Parecía un espectro humano con esas cadenas y allí empecé a escribir un texto que se llama Malignos y dice así: a las víctimas y sus victimarios, malignos. Ella hablaba con los muertos del Caguán. Su poderosa diadema y los talismanes de marfil presentían el aura oscura de la próxima masacre. Una vez más todo quedaría arrasado por las balas y partidos los cuerpos en pequeños y delicados trozos con precisión quirúrgica. La carta dental no es suficiente para identificar su alma ya marchita. Si lo conocías, sigue sus huellas en la inaccesible selva amazónica colombiana. Si lo buscas, ya no lo encontrarás. Él siempre estuvo listo para morir. Ahora camina el camino tortuoso de las piedras de la resurrección. Ahora nos damos cuenta que jamás partimos y nos preguntamos si es doloroso morir y alguien responde que no, que es igual a quedarse dormido. Al final, nadie podrá vernos. El bosque decrépito oculta al que vivió y vino a morir para siempre. Esta fiesta de cadáveres en paz es en tu nombre, aunque siempre fuiste mi némesis, la bestia negra de los inocentes. Todos morimos a diario, pero las palabras rumiadas y pegajosas tal vez puedan acallar el ruido de los fusiles. Hace tiempo que dejé de compadecer a los muertos, sino a los que viven sin amor. Hermoso, hermoso escuchar. Yo me siento como esos personajes que van por la calle y como que van como un ente sin sentir, sin nada, y van rumbo a lo que tengan que hacer de su día a día. Pero al escucharte, hay una explosión muy interesante dentro de mí, dentro de mi sentir, que dice, bueno, ¿y dónde estaba? Que yo no había escuchado esto o no había sentido esto. Y qué lindo sentirlo de tu voz, Benjamín. Te felicito. Desde hoy me declaro tu admiradora, porque la verdad, te soy sincera, no había escuchado bien con atención como en este momento tu poesía, que es muy hermosa, hermosa en el sentido de la conjugación, el hilo conductor que lleva, pero también muy real, muy vívida. Y esto nos daría para que siguiéramos conversando de ti, pero a mí me gustaría que, bueno, habláramos un poco de tu trayectoria, de ese principio hasta hoy, de Benjamín, ¿cómo ha sido? Bueno, Samara, yo escribo desde que estaba en la secundaria. Yo pienso que la secundaria es la base de todo. Mucha gente dice, no, pero uno no aprende nada en bachillerato, pero uno en bachillerato aprende de todo. Y aparte de eso, que la educación pública es muy buena. Y lo demuestra el hecho de que muchos de mis compañeros de bachillerato, algunos son profesores en estos momentos en la Universidad del Atlántico, otros, uno de ellos es teniente del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla. O sea, casi todos mis compañeros, todos terminaron sus carreras universitarias o se dedicaron también a la cultura. Tengo un compañero apellido Rodríguez, creo que tú lo conoces, César Rodríguez, y César es pintor, es artista plástico. Lo mismo mi compañero Echeverría también es artista plástico y creo que esa base para mí me sirvió muchísimo porque yo empecé con esta profesora de español y literatura, Luz Marina de Molina, Rocha de Molina, que no se me olvida nunca, ojalá siga viva, porque ella inculcó en mí ese deseo de escribir, de expresarme, porque yo escribía y no quería mostrarlo, no me daba,
me daba como temor compartirlo. Y ella me decía, no, si tú no escribes y no lo muestras y no compartes, es como si no estuvieras escribiendo para nadie. Y tú no puedes escribir para ti solo. Tú tienes inquietudes literarias que son universales, inquietudes filosóficas que son universales, de dónde venimos, para dónde vamos, quiénes somos, quién nos trajo aquí, por qué estamos aquí. Desde ahí comencé yo a escribir y estando en la universidad seguí escribiendo, pero el día a día, como dices tú, el corre-corre, el afán porque tienes que conseguir para los transportes, tienes que conseguir para lo que te cuesta el semestre con una universidad privada y tienes que trabajar en esto y trabajar en lo otro, pero yo seguía escribiendo. Cuando yo me fui para Ecuador, dejé algunos textos aquí en Barranquilla, mi hermana mayor los tenía guardados y cuando yo regresé del exilio de Hamilton, Ontario, en Canadá, mi hermana me dijo, te tengo estos textos aquí guardados. Y yo le dije, no, pero yo tengo otros. Entonces empecé con Susi Carbó, que ha sido mi gran amiga toda la vida, y empezamos a revisar los textos y con Fabiola Costa, que es una de mis madrinas culturales también de Casa de Hierro, revisamos los textos y así nació Sin Volver, los versos de Josué. Ahora estos textos nuevos los terminé el año pasado y también pasaron por las manos de Fabiola Costa, por las manos de Isidra de la Vega, por las manos de mi compañera y amiga Zoila Sotomayor de Luneta 50, y con ella vamos a imprimir, ella tiene un sello editorial nuevo que se llama Luna Bajo Parasol, y con ella se va a imprimir este texto con un nombre muy fuerte y contundente que es Al filo del silencio. En estos textos hablo también de la muerte de mi padre, la muerte de mi madre, la muerte de mis hermanos, y hay un texto maravilloso que se llama Asylum, donde dice que me cuesta mucho el retorno a la vida, porque ellos fallecieron todos juntos en 2 meses. Fueron 7 sepelios, perdón, en 2 meses. Entonces eso te marca, eso para tú volver a sentir que estás vivo, para tú volver a la vida normal, entre comillas, porque hay que definir qué es normal. Y un amigo me decía, Benjamín, anormal son 2 cabezas y 6 brazos, lo demás todo es normal. Es normal que llores, es normal que te cortes las venas, es normal que te encierres y que no quieras hablar con nadie. Yo duré una semana que yo no hablaba y mi psicólogo me decía, pero si tú no hablas, yo no voy a saber cómo te sientes. Y me mandaron al psiquiatra y el psiquiatra me decía lo mismo, si tú no hablas, yo no te puedo ayudar. Y bueno, me tocó internarme. A mucha gente le da miedo hablar de la salud mental y no. Tú tienes que hablar de tu salud mental porque la salud mental es importante. Puedes suicidarte si no vas y te haces atender por un psicólogo o por un psiquiatra. Yo estuve ahí internado en el centro Reencontrarse, que queda en Prado Mar. Allí estuve con psicólogos, con psiquiatras y allí empecé nuevamente a escribir. Al comienzo los médicos no me querían dar papel y lápiz porque como yo venía de una situación tan fuerte, ellos me decían, no, hay pacientes que se hacen daño, se automutilan con un bolígrafo, con un lápiz, se hacen daño y tú estás en una etapa muy fuerte y nos da miedo. Pero entonces yo les dije, no, yo no me voy a hacer daño porque yo no voy a hacerle daño a mi familia. Sí, todo lo que nos ha pasado como para yo hacerle sufrir más a mi familia, no. Deme papel, deme el lápiz que yo quiero escribir. Entonces nacieron versos muy fuertes, nacieron versos que hablan de mi situación personal, pero también la muerte nos toca a todos. Tarde o temprano nos vamos a ir, no sabemos a dónde, pero nos vamos a ir. Y los artistas, como tú por ejemplo, con tu fotografía, con tu arte, como yo con mi poesía, como los pintores, como los escultores, nos eternizamos a través del arte. Y yo pienso que el sufrimiento humano es una condición sine qua un artista o un poeta no puede escribir. La vida no es color de rosa, la vida real no es como Barbie, la vida está llena de dificultades y como te decía, uno puede escribir desde el dolor, pero no quedarse en el dolor. Uno puede escribir desde el dolor y no quedarse en el dolor. Y sobre todo esos dolores que tú has sufrido, bastante impactante. Sigo impactado con lo que me contaste, Benjamín. Benjamín, me encantaría que además de este podcast, que tener la oportunidad también de tenerte en un programa en vivo así, para que nuestros
amigos conozcan un poco más y vean este rostro tan maravilloso que estoy viendo yo y conozcan este ser tan maravilloso. Darte las gracias por regalarme este espacio. Ya vamos casi cerca. Sigue el Atlántico, nublado, gris, lluvioso, pero feliz porque vamos a llegar al pesebre del Atlántico a escuchar la poesía de estos grandes poetas y sobre todo tuya, Benjamín. Gracias por tu tiempo. Gracias, Tamara. Y desde ya me estoy preparando psicológicamente porque voy a leer un texto de Julio Flores que es muy fuerte. Un texto que la última vez que lo leí terminé llorando en el escenario porque es un texto que habla de la muerte eh, y habla de un ser que a casi todo el mundo le da miedo o le da asco o le da cierto temor, que es la araña. Entonces voy a estar declamando este poema de Julio Flores, La araña, en frente de su tumba en la Casa Museo Julio Flores. Entonces, esperamos que llegara a Julio Flores para escuchar ese poema o nos puede regalar un poquito. Bueno, sí, dame unos instantes que voy a leer este texto. Bueno, te leeré un poquito porque es bastante largo, pero ya aquí lo tengo en el libro. ¿Y por qué escogiste ese texto? Bueno, yo recuerdo mucho que la primera vez que Isidra de la Vega me dijo que yo iba a leer un texto, en esa edición habían poetas como de 30 países distintos. Y yo dije, bueno, este texto de Julio Flores es poderoso y yo puedo leerlo. Pero como te dije, extra micrófonos, tengo que prepararme psicológicamente y tomarme algo fuerte de algún licor poderoso, porque de verdad el texto es bastante fuerte. Y dice así: entre las hojas de laurel marchitas de la corona vieja, que en lo alto de mi lecho me acompaña, un triunfo, un triunfo. Perdón, no puedo leerlo porque no puedo ver bien. No puedes ver bien. Bueno, ahora sí, vamos a hacer el pequeño paréntesis y reiniciamos. Entre las hojas de laurel marchitas de la corona vieja, que en lo alto de mi lecho suspendida, un triunfo no alcanzado me recuerda. Una araña ha formado su lógrega vivienda, sus hilos temblorosos más blancos que la seda, donde aguarda las moscas haciendo centinela, incautas que a su prisión encuentran y que la araña chupa con ansiedad suprema. No es tan largo, pero No. es hermoso. ¿O lo cortaste? ¿Lo cortaste un poco? Bueno, sí, lo corté bastante, apenas leí un fragmento porque tiene más de 30 versos. Wow. Bueno, Benjamín, muchas gracias a todos aquellos que estuvieron atentos a este delicioso conversar con este maravilloso caballero y hasta un próximo encuentro a través de los canales de Naranja Cultural.